Queridos padres, me perdonan si vengo por acá. Me perdonan. Yo soy su huésped. Pero el Papa Francisco, que tanto quería estar cerca del pueblo, y en Acamazú, cuando nos visitó, estuvo tan cerca del pueblo que no se lo olvidará nunca. Porque cuando vino hace 6 años a Madagascar, dijo una misa a la mañana, había 1 millón de personas, pero el pueblo lo veía chiquito así, y el Papa también veía chiquito así a los cristianos. Y el Papa tenía tanta alegría de estar cerca del pueblo, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, qué emoción de llegar a esta basílica o santuario de la Medalla Milagrosa y ver tantos hermanos y hermanas, y nos vemos y sonreímos. ¡Qué emoción! Digo, aquí en Argentina, que quité hace 57 años, salí de Argentina, 57 años, y lloré cuando salí de Argentina en barco porque era todavía el Antiguo Testamento. No se iba en aviones, no se iba en barco. Y el billete que tenía era de ida, no había vuelta. Ustedes cuando toman un avión hoy tienen un billete de ida y vuelta. Aquí era un billete de ida. Y cuando subí en ese barco y veía a mis padres, mis hermanas, mis amigos, lloré. Y cuando ya no veía más Argentina en el horizonte, dije, adiós Argentina, tierra mía. Pero en el corazón, en el espíritu, había una alegría de ir hacia un pueblo que no conozco, hacia un país que nunca vi, y llevar un mensaje de amor, el mensaje de Jesús, el Evangelio de Jesús, llevarlo a ese pueblo que todavía no conocía. Y cuando llegué a Madagascar, 2 años más tarde, yo quería ir a Madagascar antes de ser un notable. Me fui como seminarista, y como soy hijo de albañil, yo digo, me voy a pagar el viaje trabajando, haciendo escuelas, capillas, dispensarios, y aceptaron. Mi comunidad aceptó. Y así me fui, y cuando llegué, un 26 de octubre de 1970, fue ayer, cuando llegué a Madagascar, me dio la impresión que nací otra vez. Y yo me dije, yo nací 2 veces. Una vez aquí en San Martín, en Buenos Aires, y la segunda vez allí en Madagascar. Porque allí comprendí que había que aprender todo. La lengua, la mentalidad, las costumbres, las tradiciones. Había que aprender todo. Y también el clima era diferente, era tropical. Y bueno, digo, comenzamos una vida nueva. Y ese pueblo de Madagascar me conmovió por su alegría de vivir, por la acogida que daban a la gente que venía a verlos. Y era un pueblo que tenía mucha dignidad. Y cuando llegué al sureste, ahí vi había pobreza, extrema pobreza, pero había dignidad. En aquel momento, la población de Madagascar era de 6 millones de habitantes. Hoy son 30 millones de habitantes. 30. En el tiempo que estoy allí. No se hicieron nuevas escuelas, nuevos hospitales, nuevas rutas, nuevas casas, viviendas. No se hicieron. Los que dirigieron el país desde la independencia se durmieron. Prometieron a su pueblo progresar y se detuvieron en el tiempo. Y ese país, ese gran pueblo de Malagasy comenzó a una pendiente abajo hasta ahora. Pero después de 15 años que estuve en Madagascar, enfermo, porque tuve como 7 parásitos diferentes en mi estómago,
no todos al mismo tiempo, si no hubiera muerto. Y yo dije muchas veces que mi estómago era como un parque zoológico. Y bueno, ¿cuántos de mis hermanos no pudieron curarse? Yo pude curarme, yo pude ir al hospital, comprar medicamentos. ¿Cuántos de mis hermanos no tuvieron esa suerte? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos? Y yo dije, yo no vengo a este país a enterrar a la gente, a mis hermanos y hermanas. Y bueno, y después había una dictadura. En la televisión decían que todo marcha bien, y yo veía morir a la gente. Y cuando no podía más, y bueno, tengo que decirle que mis primeros amigos allí en Madagascar lo hice con el fútbol. No sé si ustedes conocen el fútbol, ¿no? Lo hice con el fútbol, mis primeros amigos fueron con el fútbol. Armas iguales, correr en un sol de 42 grados, ¿eh? Había que hacerlo. Y cuando metíamos un gol, cómo nos abrazábamos. Era en aquel momento yo pienso que era el único blanco que jugaba al fútbol, que corría como ellos. Y bueno, hice mis primeros amigos, lo hice con el fútbol. Y bueno, deportista como era, no podía sostenerme. Yo no podía más. Digo, me voy de Madagascar. Y pedí a mi comunidad de hacer un año sabático. Y ellos me eligieron, y te elegimos que seas formador de los futuros sacerdotes aquí en la capital. Digo, estoy enfermo, te vamos a sanar, te vamos a curar. Quiero un año sabático, puede esperar. Además hiciste un voto de obediencia a la comunidad, al servicio de la comunidad, te pedimos por 3 años y luego te vas. Y cuando acepté ese cargo de formador, a la semana siguiente, cuando llegué a la capital, me llamaron un enfermo allí en el basurero, y cuando pasé por ese basurero, que yo no pensaba pasar por ahí, vi más de centenares de niños que se peleaban la basura con muchos animales ahí. Me quedé mudo. Subí un choque, digo, no es cierto lo que veo. Esa noche fui a ver al enfermo, le di la extremaunción. Esa noche no pude dormir y a medianoche me levanté, me arrodillé en mi cama, levanté las manos y dije, Señor Dios, ayúdame a hacer algo por estos niños, sin ser conocido y sin tener dinero. Y al día siguiente me fui al basurero y ahí me dijeron, blanco, extranjero, ¿qué querés? Hablar con ustedes. ¿Habla? Y digo, bueno, no, aquí en la calle, así. Y digo, te vas a entrar en esa casucha de cartón y plástico de 1,70 m de altura. Si vos entras, yo te entro también. Y entramos ahí. Éramos como 12 personas sentados en el suelo. Y le dije, soy sacerdote misionero. Si quieren a sus hijos, estoy dispuesto a darles una mano. Y dijeron, sí, queremos, amamos a nuestros hijos. En ese lugar había 800 familias. Y en cada familia, cuando comencé a visitar la gente, las familias, había 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 niños, niñas muertas por familia. Cuando yo vi eso, digo, Señor, ayúdame. Y ahí comenzó este movimiento que se llama Akamasú, que dice que en lengua malagasy quiere decir los buenos amigos. Y allí sentados en el suelo, de una casucha de plástico, de cartón, ahí comenzó una obra de Dios, de la divina providencia, que nunca lo imaginé. Y yo pensé, esto va a durar 2, 3 años, máximo, yo digo, si exagero, 5 años. Y bueno, ahora estamos en el año 36. Gracias a Jesús, gracias al Evangelio, gracias a San Vicente de Paúl, en la congregación a la que pertenezco.
que Jesús me conquistó cuando tenía 16 años y me decidí a imitar ese hombre que quería tanto a los pobres. Yo digo, a ese hombre, a ese hermano, el gran hermano, quiero imitarlo. Traté toda mi vida. Yo cumplí el 28 de septiembre, cumplí de Luján, de haberme ayudado en esta obra misionera y de haber ayudado a miles y miles de niños y familias que estaban olvidadas por todas. Es una obra de Dios, esto es un trabajo que nunca lo imaginé, una obra, que no es una obra, es un movimiento de solidaridad. Aquí en Acamazú tengo 950 personas que me rodean para dirigir 40.000 personas hoy, todos Malagasy. Y es por eso que el Estado, la gente allí dijo, bueno, si este señor, ¿cómo puede hacer esto? Los políticos me dejaron hacer, dice, va a chocar contra el muro, se va a pegar un porrazo ahí, dejémoslo. Y bueno, me pegué porrazos, me levanté, porque no es una obra de Jesús, esto es un trabajo de Jesús, no es mío. Yo soy solo servidor. Así que, hermanos y hermanas, hoy en la primera lectura decía que somos todos un solo cuerpo en Cristo. Todos nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Somos todos la familia de Dios. Somos todos hermanos y hermanas. Eso lo dijo Jesús. Y en el nombre de Jesús estamos aquí ahora. En el nombre de Jesús estoy dando este testimonio de un pueblo olvidado que se puso de pie porque quería a sus hijos y porque creía que había un futuro mejor para ellos y porque comenzaron a rezar. Cuando yo en el basurero, después de varios meses, me dijeron, después de un año incluso, me decían, padre, pero vos sos sacerdote, te pedimos que bautices a nuestros chicos. Y fui a ver al cardenal en la arquidiócesis de la capital. Lo fui a ver, le pedí que si me da la permisión de celebrar todos los sacramentos con el pueblo de la basura. Me arrodillé y me dio la bendición. Comenzamos con 40 personas a rezar, 40. Hoy, en cada misa Acamazúa, hay cerca de 10.000 personas que rezan, 10.000 personas que rezan. Y qué participación de la parte del pueblo. Y en esas misas, cuando miro, yo veo 75% de chicos y jóvenes, 25% de personas adultas. Aquí veo la edad media un poco alta. ¿Ah? Pero bueno, hermanos, la edad es alta, pero el espíritu es siempre joven. Hace unos meses estuve en Francia celebrando una misa y había 100 personas en la misa y digo, vi que eran todos personas de cierta edad. Digo, queridos jóvenes, y se miraban entre ellos. Y como los vi que estaban sorprendidos, le dije de vuelta, queridos jóvenes, y me dicen, a este padre hay que comprarle anteojos. Y digo, no, yo sé la edad que tienen, veo sus pelos ya un poco grises, sé que les duele la espalda, un poco la rodilla, pero el espíritu que tienen es siempre joven. Sí, sacaron pecho todos, diciendo, claro que sí. Le digo, hermanos, compartan la fe que tienen con sus hijos y sus nietos y nietas. Compartan esa fe. Tenemos necesidad. Hay tantos talentos aquí. Necesitamos de la iglesia. Yo muchas veces dije que cuando vengo a Argentina voy a dos misas. La primera misa es en la parroquia donde digo la misa. La segunda voy a un estadio de fútbol, porque es otra misa. ¿Y qué misa, madre mía?
Yo ahí veo la Argentina, esa es la Argentina. Estoy viendo esta semana, tengo cuñados que les gusta mucho el fútbol y me hacen mirar fútbol. Y lo que veo, todas las canchas llenas de gente. Y las iglesias un poco menos. Así que el otro día fui a la cancha de Racing y vi ese partido ahí. Y bueno, vi 50.000 personas ahí. Cómo gritaban, cómo cantaban. Digo, ¿y por qué nosotros no podemos alabar a Dios así? Cuando recién leyeron las lecturas y cuando dijeron, la que leyó la lectura es palabra de Dios, todos respondieron, eso es iglesia, eso es pueblo de Dios, porque no venimos a mirar la misa, venimos a participar a la misa. Y a la misa de Acamasúa todos los domingos vienen turistas del mundo entero, y antes, sin invitarlos, vienen solos. Y hay un guía para turistas que dice, hermano, dice, señor turista, si usted está en Anantananarivo un día domingo, no se pierda la misa de Acamasúa. Es un guía de turista católico ese, ¿eh? Pero es decir, vayan a ver lo que es eso. Y la gente viene antes del concilio, antes del COVID, el día de Pascuas. El día de Pascuas, había en esa misa 10.000 personas de nuestras y unos 150 turistas, cuando me fijé de dónde venían, de 33 países diferentes y de 5 continentes. Ese día, después de la comunión, yo bailé delante del altar, yo bailé de alegría, porque Señor, Dios, este lugar, que era un lugar de exclusión, de pobreza, de odio, de insultos, de peleas, de envidia, hoy es un lugar donde se reúnen gente del mundo entero, donde la gente se respeta, la gente se ayuda y se ama. Digo, gracias, Señor, gracias de haber hecho este lugar tan pobre que era y tan lejos de la dignidad humana, tan lejos de Dios. Hoy es un oasis de esperanza, un oasis de esperanza, un oasis de fraternidad y de compartir. Esa es la experiencia que estoy viviendo. Yo les agradezco, creo que Argentina pueda levantarse, porque en Argentina hay tanta gente buena. Los sentimientos que veo, los ojos, sus ojos que veo ahí, pero qué riqueza espiritual hay aquí en este pueblo de Argentina. No la pierdan nunca, nunca pierdan. Aquí, cuando se ven, las personas sonríen, se abrazan, que son gestos extraordinarios que no hay que olvidarlos, porque somos pueblo, somos comunidad. La iglesia es pueblo de Dios y nos salvamos juntos, no nos salvamos solos. Tenemos necesidad del hermano, de la hermana, tenemos necesidad a ayudarnos mutuamente. Es el Evangelio de Jesús, es el Evangelio de Jesús. Y decía allí, todos tenemos talentos, pongámoslo al servicio de la comunidad. Y cuando hacemos algo, hacerlo con humildad, hacerlo en la más grande simplicidad, porque no podemos vanagloriarnos o con soberbia dar algo. Cuando damos algo es porque es nuestro deber de ayudar al hermano y la hermana, al pobre. Es nuestro deber humano y cristiano. Así que, queridos hermanos en Argentina, estando 57 años afuera, predicando y viviendo el Evangelio de Jesús, ojalá que aquí en Argentina nunca lo olviden. La Argentina que yo dejé aquí hace 57 años era rezada. En todas las parroquias había 5, 6, 7 misas, todos los domingos. Hoy hay muchas menos. Creo que aquí hay muchas todavía, porque la Virgen los atrae, porque la Virgen los quiere y ustedes quieren a la Virgen. Que la Virgen nos proteja a todos nosotros, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestra juventud,
porque hay jóvenes extraordinarios. Y a esos jóvenes que han perdido un poco la luz del Evangelio, que han perdido los valores espirituales, cómo buscarlos, cómo atraerlos hacia Jesús, hacia el amor de Dios. Yo no tengo recetas mágicas, no las tenemos, pero se puede hacer. Porque el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, gracias por vuestras miradas, gracias por vuestra presencia, porque esto me lo llevo a Madagascar y se lo voy a decir a mis hermanos allí, se lo voy a decir. Como en Argentina hay un pueblo que tiene unos sentimientos muy nobles, que tiene mucha amistad, que tiene mucha fraternidad y que tiene mucho amor. Amén.